Ayer estuvimos con los adoradores, ¿no? Y bueno, toca con los líderes. ¿Falta algún líder? Sí. ¿Falta alguno? Siempre falta alguno, ¿no? ¿Han leído ustedes el capítulo 11 del libro de Números? ¿Quién lo ha leído? ¿Ninguno? Levante la mano si alguno lo ha leído. El capítulo 11. ¿Usted lo leyó, hermanita? Póngase de pie, por favor. ¿Qué leyó? ¿Qué recuerda de lo que leyó? ¿Qué tiempo hace? ¿Como 15 años? Busquen el número 11. No es de ahí que les voy a hablar. Solo quiero tomarlo de introducción. Y conversaré con ustedes unos minutos. Ponme la hora hasta en la pantalla ya si puedes. Liderazgo eficaz, pero en sí les voy a tocar el tema liderazgo espiritual versus liderazgo natural. De ahí les voy a estar hablando unos minutos. Liderazgo espiritual versus liderazgo natural. ¿Ya tienen el libro de Números? ¿Quién lee aunque sea algunos versículos? ¿Quién lo lee? ¿Algunos se motivan? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyó Jehová y ardió su ira. Póngase de pie, hermanita, por favor. Venga acá. Y si, así, no, denle el frente a ellos. Así la voz va hacia ellos. Diga. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y ¿Qué hizo el pueblo? se quejó. ¿A oído de quién? Pero Jehová no estaba ahí con ellos. ¿Cómo que Jehová? Ellos se quejaron a oído de Jehová. Si Jehová no estaba ahí con ellos. Yo creo que hablaron. ¿Entienden lo importante de saber leer? ¿Me entienden? ¿Escuchan? Díganme si me escuchan. Sí. La hermana está leyendo, ella empieza, dice, aconteció que el pueblo se quejó delante de él, pero ¿fue el pueblo al cielo a quejarse? ¿O Jehová bajó al pueblo? Él escuchó, porque dice que oyó Jehová. ¿Han hecho huelga acá en Estados Unidos? ¿Han hecho huelga? Pero díganme si han hecho huelga. Pues yo vengo de Vancouver y Vancouver está destruido por la huelga de la muerte de George Floyd. Pues entonces aquí hacen huelga, ¿sí o no? Sí. Por favor, aquí hacen huelga. Sí. ¿O tienen miedo? No. Pues entonces, ¿hacen huelga? Sí. Ok. ¿Hacen huelga contra quién? Contra los gobiernos. En mi país lo hacen. Ok. Cuando el pueblo está en huelga, ¿dónde está el presidente de ese país? De vacaciones la mayoría de veces. Escondido. ¿O no? Es verdad. Pero el pueblo, ¿dónde está? En las calles haciendo huelga. Entonces, el pueblo está en la casa de ese líder haciendo huelga. ¿Sí o no? Pero hable. El pueblo está haciendo huelga en la casa de ese líder. Ok. El líder está en la calle en medio de la huelga. Entonces, ¿por qué dice que Moisés, que el pueblo se quejó ante los ojos de Jehová? ¿Será porque Jehová es omnipresente? Si me dicen que sí, pecan de ignorante. Ustedes no son ignorantes, ustedes son muy sabios, por eso son líderes. Lo que sucede acá es que ellos se quejan frente a Moisés. Oigan bien, no frente a Jehová. Ahorita le explico. ¿Quién puso a Moisés como líder? ¿Moisés, el pueblo o Dios?
Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 2? Que todo el que se levante contra el líder puesto por Dios, ¿qué dice? A lo establecido por Dios atenta. Cuando un líder se levanta en contra, o sea, el pueblo en contra del líder, ya sea por cualquier situación, un error del líder, suposiciones, chismes, comentarios, entonces la gente cree que está criticando al líder. Y la gente nunca critica al líder. La gente está criticando a Jehová, que puso al líder. La única queja que Adán tiene de Eva, ¿cuál es? ¿Alguien la recuerda? La mujer que me diste. La mujer. Que me diste. ¿A quién culpó Adán? ¿A Eva? No. Adán no culpó a Eva. Adán tampoco culpó a la serpiente. Adán culpó a Dios. Léanlo para que vean. Génesis 3. Adán dice, la mujer, ¿qué? Échale gana. La mujer, ¿qué significa esta expresión de Adán? Vamos, líder, vamos. No he entrado a mi tema todavía. Ya entró a mi tema, Tete. Pero estamos en liderazgo. ¿Quién habló? ¿Quién no habló? Dime, hermano. Tú tienes la culpa porque tú me la diste. Mira, Dios, vamos a hablar claro tú y yo, como dos hombres. Yo estaba bien sin mujer. Yo no estaba bien. Dime la verdad, Dios, deja tu cosa. Yo no estaba bien sin mujer. Sí, tú estabas bien sin mujer. Entonces, ¿para qué me diste la mujer? Miren el lío que me metí. Eso es lo que hizo Adán. ¿Ante quién se quejó? Ante el líder. Ante Dios. Pero en este caso, el pueblo, ¿qué hace el pueblo? Se queja frente a Moisés a tal grado que lo quieren apedrear. Pero el pueblo creyó que era ante Moisés. No. Por eso dice aquí el Sagrado Escritor, que es el propio Moisés, ¿no? Dice Moisés, dice el pueblo, no, Moisés dice, el pueblo se quejó, ¿ante qué? Ante los ojos de él. ¿Y por qué no dice Moisés, ante mis oídos? Porque Moisés no se puso. Es por ello que hoy vengo a hablarles con el tema líder espiritual y líder natural. Vamos a establecer diferencias hoy en el que se hace líder y a quien Dios hace líder. Un versículo más, amada hermana, por favor. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos. ¿Y lo oyó quién? Jehová. Pero no era contra Jehová la queja. ¿Y por qué Jehová lo escuchó? Siga leyendo. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego. Espérese, hermanita. Escuchen lo que ella leyó. ¿Ustedes escucharon lo que ella leyó? No, no escucharon. Vuelve, hermanito, otra vez, devuélvase. Entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿Por qué entonces ahorita dice? Vamos aquí, líder, vamos aquí. ¿Por qué el pueblo dice ahorita? Dice la Biblia ahorita. El pueblo clamó a Moisés. Pero al principio no dice que el pueblo se quejó contra Moisés. ¿Ven? ¿Cómo cambia la historia y cómo cambia la escritura? Porque si ellos no ofendieron a Moisés, sino a Jehová, ¿por qué claman a Moisés y no van directamente donde Jehová? Analícelo a ver, por favor. Piénselo. O lo estoy volviendo loco, no he empezado el tema. Al principio murmuran a Jehová, ¿no? Jehová se enciende en ira, manda un rayo, quema un extremo del campamento, le pega fuego. Cuando el pueblo ve esto, va donde Moisés. ¿Qué le dice a Moisés, amada? Siga. Y Moisés oró a Jehová. No, ¿qué el pueblo le dice a Entonces, Moisés? el pueblo clamó a Moisés.
Y Moisés oró a Jehová. Pero aunque no dice aquí que el pueblo le dijo a Moisés, ¿qué ustedes creen que el pueblo le dijo a Moisés? Díganme uno de ustedes. Que intercediera por. Y eso es muy sencillo. Para una ira tan grande. Dios mandó un rayo, trueno, relámpago, quemó el tabernáculo. ¿Qué ustedes creen que Moisés, que el pueblo le pidió a Moisés, por favor? Piensen. Piensen. Apaciguara su ira. ¿Eh? Que apaciguara su ira. ¿Que apaciguara? Su ira. ¿Le pidió Moisés a Dios o el pueblo a Moisés? El pueblo a Moisés. El pueblo a Moisés. Entonces, ¿por qué no van directamente donde Dios? Temor. Pero no tuvieron temor para criticar. Es fácil criticar. ¿Es más fácil? Es fácil, o sea, pues pero fácil criticar. ¿Qué, qué? Que ir ante Dios. Ah. ¿Están entendiendo? Entonces vamos a mi tema hoy. Denle un aplauso al Señor. Gracias, hermano. Mira, hermano, enseñar la Biblia es mi deleite. Ojalá yo todo el tiempo estar con un micrófono enseñando la Biblia. Yo no me lo sé todo, apenas estoy empezando. Pero he dedicado mi vida al estudio. Habla su Biblia, por favor. Ahí mismo donde la hermanita buscó. Libro de Número 11. Y quiero que uno de ustedes voluntariamente, me lea de ese capítulo los versículos. Óigame bien. 22, 23, 24. Vamos a ver qué pasó allí. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? Solo de ese capítulo yo les pudiera hablar hoy. Tiene demasiado contenido, pero quiero enseñarles algo más. ¿Ya lo lee? ¿Quién lo lee? Ninguno lo lee. El libro de Números, capítulo 11, versículos 22, 23, 24. ¿Qué dice? Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les bastan, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. ¿Quieren saber por qué no están todos los líderes aquí? Yo sé por qué. Ni el pastor Moisés sabe, yo sí sé. Le digo, sigue leyendo. 25. Sí. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado... Usted leyó anteriormente Sí, de que el espíritu de Moisés salió y fue a los 70. ¿No leyó? ¿Sí o no? Pero dígame si no. el 24. Pero no fue el espíritu. Dios no sacó el espíritu de Moisés y lo puso en 70. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, siga leyendo a ver si había 70. 26, ¿no? Siga. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces Dios no sacó del espíritu de Moisés y puso en 70, sino en 68. Dígame por favor, dígame algo. Como que lo estoy volviendo loco. ¿Saben por qué no están todos los líderes? Porque siempre hay líderes que no le importa la religión. Aunque les suene feo. ¿Qué dice ahí? Esa reunión, amados
llamadas. Esa reunión de líderes la hizo el mismo Jehová. No fue Moisés, fue Jehová. ¿Y qué pasa? El da, ahí usted lo leyó, hasta el nombre da de ellos dos, de los dos irresponsables. El da y el otro. Pero yo quiero que uno de ustedes, hermano Mauro, búsqueme el significado de el da en Google. Y mi adoradora, búsqueme el significado de medad en Google. Cuando lo tengan me avisan. Esto lo está grabando el pastor, ¿verdad? Me gustaría que cuando yo me vaya, el lunes, si Dios quiere, ustedes vuelvan a reunirse acá, solo para ver el video. Van a aprender más de lo que están aprendiendo ahorita. ¿Ustedes creen que la gente es irresponsable porque quiere? No, eso es parte de su formación personal. Pero vamos a dejar eso. Ahorita les dicen a ellos que yo estaba atacándolo. Pero aquí dice que dos no fueron al campamento. Dios mismo le envió una cita. No fue Dios que lo citó. ¿Lo encontró ya, hermana Sara? Dios ha amado. Dios, Ha amado. Él da. Adoradora, me da. One moment. I can wait you. Don't forget. Amor, significa amor en hebreo. Amor. En el Antiguo Testamento me da es uno de los ancianos que profetiza en el campamento de los israelitas después de la salida de Egipto. ¿Por qué pido el significado de los nombres? Miren, no sé si usted ha notado mi forma de enseñar. Yo no vengo aquí con un escrito a dar un vaciado a su mente. Mejor me quedo en el hotel. A mí me gusta que usted vea que es la Biblia lo que yo le estoy enseñando. Por eso, si usted lee, dos quedaron en el campamento, pero no, aunque estaban inscritos, porque Dios dijo, escríbeme el dat y amedad. Dice, pero ellos no fueron al campamento. ¿Pero quién los citó a ellos? ¿Quién fue? Por favor, ¿quién fue? ¿Tienen miedo? ¿Quién fue? Aún invitándolo Jehová. A ellos no les importó. ¿En qué se quedaron? ¿Mirando un juego de fútbol? ¿O están para ver jugar? ¿Saben? No le está gustando lo que estoy diciendo, yo lo sé. Pero es la palabra que le estoy hablando, ¿no? ¿No es la palabra? Entonces, si decimos, dos no fueron a la reunión, el da y me da. El da y me da. No. Busque qué significa ese nombre. Busque quién es. ¿Qué significa, amado Mauro? El da. Dios ha amado. Escuche el significado de uno de los dos que se quedó. Dios ha Amado. Deme el otro, adoradora. Amor, amar. Entonces, a la reunión, ¿quiénes no fueron? Él. El amor no fue a la reunión, ni tampoco fue el amado. Pero si ustedes buscan en la Biblia, se van a dar cuenta quién es el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo es el amado. No he entrado a mi tema y ya yo llevo una hora con ustedes, pero hemos aprendido cosas de ese capítulo. Entonces, lo último de ese capítulo, por favor. ¿Quiénes no fueron a la reunión? Ayúdenme, ¿quiénes no fueron? ¿Dónde estaban ellos? En el campamento. En el campamento. Léalo otra vez, a ver si estaban en el campamento. Léalo. Hermanito, por favor. 26. Sí. Y habían quedado en el campamento
varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. ¿Fueron al lugar que Dios los citó? ¿Dónde se quedaron ellos? Pero fueron la reunión en el campamento. No, tabernáculo. ¿Dónde era? Pero, ¿qué ustedes ven ahí de Dios? Uno de ustedes así espontáneamente. ¿Qué ve de Dios? Díganme. La misericordia y el amor. ¿Dónde está reflejado misericordia y amor? ¿Dónde? En la lectura. ¿Dónde está manifestado esa misericordia y ese amor? Encuéntrenlo. Sobre los cuales también reposó el Espíritu. Dos cosas. Sobre los cuales, o sea, Dios es un Dios de tanta misericordia. ¿Qué hasta ellos? ¿Usted ha visto cómo es Dios? Ellos no fueron, quedaron mal ante Dios. Pero aún así, Dios agarra del espíritu que está en quién. ¿En quién? Échale gana en quién. Y lo puso en Eldad y Medad. Pero hay una segunda cosa ahí, usted no me la ha dicho. Mira a ver qué es. Encuéntrelo. Dice que el Espíritu Santo lo llenó. ¿Eh? No. Antes de eso, adoradora. Encuéntrenlo. ¿Qué dice? Sobre los cuales También reposó el Espíritu. pero aquí, lo que quiero llamar su atención es para lo siguiente. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Esto que les voy a decir a continuación es lo más importante de todo eso. Escuchen algo. Ahí dice, sobre los cuales ¿qué? Reposó. ¿Dice que fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Lo dice o no? No lo dice. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? Ayúdenme, ¿por qué creen que no? Dice porque reposó el Espíritu, pero el Espíritu no está con mayúsculas. Espíritu. O tú acabaste de descubrir el matón, hermano. Nadie vio eso. Solo tú. Nadie vio eso. ¿Tú sabes qué dicen algunos estudiosos de la palabra? No pretendiendo yo decirte que sé más que ellos. Dios sacó del Espíritu Santo de Moisés y lo puso en 70. Nunca el Espíritu de Dios estuvo dentro de Moisés. Eso no está en la Biblia. Búsquenlo. Les voy a dar siempre cuando yo regrese. Locos terminaron todo. Dice, sobre los, ayúdenme, sobre los, también reposó. ¿Qué cosa entonces, amado líder, amada líder? Saca a Dios de Moisés. Ahí la palabra espíritu no es espíritu de vida ni es Espíritu Santo. Ahí la palabra espíritu se traduce como carácter. Dios le dio el mismo carácter de Moisés a ellos. Si usted sigue leyendo la historia, lo va a ver. Dirá usted, ¿por qué profetizaron? ¿Sobre quiénes descendió el Espíritu Santo? ¿Sobre quiénes? Díganme. ¿Sobre quiénes? Hablen duro. ¿Pero sobre cuál anciano? ¿Pero qué significa edad y edad? ¿Oh, se dan cuenta ya por qué profetizaron? ¿Por qué? Pero díganme,
¿Por qué profetizaron entonces? Porque el amor de Dios y su misericordia es tan grande que no importa lo que hagamos ni dónde estemos, Dios siempre nos va a perdonar. Dios nos ayude, ¿verdad? Ya le di la conferencia, vamos a casa. Qué bueno. Eso es hermoso, esa historia. Es puro liderazgo. Mire, un líder, dicen los sociólogos y los psicólogos, empecé mi tema, solo le tomo media hora más, se lo prometo. Un líder, dice la psicología y la sociología, un líder no nace, un líder se hace. Eso dice, escúcheme bien, la psicología, que es la ciencia, o si la ciencia que estudia la psiqui, que es la psiqui, la mente. Todo lo que empieza con psiqui tiene que ver con la mente. De ahí viene psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Todo lo que es psiqui tiene que ver con la mente. ¿Me entendieron? El psicólogo que estudia la mente, esa conducta por el mal uso de esa mente, que va a decir, un líder no nace, un líder se hace. Pero los sociólogos, sociólogo de sociedad, socio-sociedad, logo, libro o escrito, es aquel que estudia de la sociedad, el sociólogo. Pueden anotarlo, yo le cobro al final. Entonces, la sociología y la psicología dicen que un líder no, sino que se. Pero eso no es así en Dios. En Dios el líder ni nace ni se hace. Entonces, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Si el líder ni nace ni se hace en cuanto a Dios. Vamos aquí. ¿Ustedes creen que un líder nace líder? Moisés nació líder, ¿verdad que sí? Por favor, ¿Moisés nació líder? Si me dice que sí, va a pecar de ignorante y tú no lo eres. Moisés no nació líder. Agarra tu idea, ¿sí? Agárrala ahí. Moisés no nace líder. Moisés nació como respuesta al clamor de un pueblo, ¿sí? Pero desde que nació Moisés fue líder. Por favor, ¿fue líder? ¿Se hizo líder? No, Moisés no se hizo líder. A Moisés lo hicieron líder. ¿Dónde Moisés lo hicieron líder? ¿Dónde? En Egipto. Ahí empezó el liderazgo de Moisés. Pero Moisés tergiversó su creencia. Moisés creyó que él iba a ser el líder del pueblo, liberarlo de la esclavitud, matando a los egipcios. Por eso mató uno. Lo tengo loco, ¿verdad? Es por eso que el líder no se hace. Usted no puede hacerse líder. Usted tiene que ser líder porque Dios lo pone a ser líder. Porque usted va a querer hacer la cosa a la mala, a la brava. Mira, tú canta un himno, pico el himno, y cuando tu líder te mande a hacer algo, te va a dejar escrito el mensaje, tiene que hablar de esto, tiene que... No. Eso es cuando el líder se hace. Pero cuando es Dios que te llama, ese líder te dirige porque Dios dirige al líder. Ojalá me entiendan. Usted dijo algo que le dije que guarde, dígame. Un llamado. Dios llamó a Moisés en Egipto. Lo llamó en Egipto. No lo llamó, lo llamó. Pero ese Moisés, cuando sale de Egipto, tiene 40 años, ¿o no? Porque nosotros siempre nacemos la idea del Moisés en la canastilla. No, Moisés sale de Egipto a los 40 años. ¿Saben ustedes por qué sale a los 40? Anótelo ahí, por favor. Eso le va a costar mi regalo mañana. Ni crea que lo he olvidado, mezquinos. Yo lo tengo presente. ¿Saben algo?
¿Por qué sale a los 40? Anótelo. El número 40. En la numerología. Este convertido sabio. Como lo amenacé, levantó mi regalo de que estoy frío. ¿Saben algo? El número 40. ¿Saben ustedes que hay una numerología cristiana? ¿Quién sabía eso? No lo sabía, solo Sara. En la numerología cristiana, ese número 40 no es casualidad. Significa prueba. Prueba. ¿Cuántos días llovió en el diluvio? 40 días y 40 años. ¿Cuántos días estuvo Cristo ayunando? 40 días. ¿Cuántos días de vuelta, años le dio al pueblo entrar a la tierra prometida? 40 años en el desierto. Qué casualidad que todo es 40. ¿Verdad que es una casualidad? ¿O no? Querido, estudiar la Biblia es un arte. Entonces, pasa algo como ese. ¿A qué edad sale de Egipto? Échale gana. 40. ¿Por qué? Porque Moisés salió en la edad de la prueba. A esa edad Dios lo probó a Moisés. Y como la prueba te capacita, porque la mejor escuela de la vida cristiana es la prueba. La prueba. Tú puedes ser el mejor cristiano, el que más ore, hasta que Dios no te mete al desierto de la prueba. Tú no sirves ni para echárselo a un perro. Tú no sirves. Señor, úsame. Te probó Dios. Pero el predicador dice la Biblia que Dios no. Sí, Dios es quien te prueba, Satanás es quien te tienta. Te digo algo. Moisés entra al desierto, ¿a cuántos años? Por favor, ¿a cuántos años? ¿Y cuántos años duró en el desierto? 40. ¿A los cuántos años salió del desierto? Moisés salió del desierto siendo un viejo. 80 años. ¿Habían analizado eso? 40 años entra al desierto. 40 años en el desierto. Prueba. Dios lo probó. El ministro, ¿tú crees que el ministro se hace en el altar? Me da hasta pena eso, me da lástima. Hay gente que cree que el altar lo hace. Voy al seminario, cuando yo doy clase en el seminario teológico allá en el país, y cuando me toca darle introducción teológica a los estudiantes, ellos desde ese día me aborrecen, me odian. Porque yo les digo siempre una pregunta: ¿quién de ustedes vino a estudiar para ser ministro? Y todo el que me levante la mano y diga, la puerta está abierta, vete a trabajar otra cosa. Esto no es para ti, tú no sirves para esto. Dirán ustedes, ay, qué fuerte es usted. No, amada, nadie estudia para ser ministro. Nadie estudia para esto. Esto es un llamado. Después que tú tienes el llamado, entonces tú te capacitas. Ninguno me entendió, eso fue lo bueno. Ah, no, yo estoy en el seminario teológico, yo quiero ser pastor. No pierdas tu tiempo en eso. No vayas a un seminario teológico a estudiar para ser pastor. Deja que Dios te entregue el pastorado, luego te capacitas en la Biblia. Igual, yo siempre he discutido en mi país, andan buscando en mi cabeza con sicario y todo. Yo le digo a quienes estudian la Biblia en la escuela bíblica, en mi país, en mi iglesia, damos escuela bíblica antes, en la mañana, de 9 a 11. Y yo le digo a ellos, ¿qué vienes a hacer acá? Me dice, vengo a estudiar la Biblia. No, okay. ¿Y qué material tienen? Y sacan el manual de las asambleas de Dios. Digo Asamblea de Dios porque yo estuve ahí 36 años en esa asamblea. Y ellos te sacan el manual, se llama Guía de Escuela Dominicana. Y yo le pregunto, ¿tú vas a estudiar la Biblia con ese manual? Y todo el mundo levanta la mano, sí, yo voy a estudiar la Biblia con ese manual. Y yo digo, tú estás bien equivocado. Has vivido toda tu vida equivocado. Pregúntenme por qué, por favor. Por favor, pregúntame. ¿Por qué? No se estudia la Biblia como un manual. Sí que me estoy buscando problemas contigo al decirte. No estudié la Biblia como un manual.
Estudia el manual con la Biblia. ¿Tiene errores la Biblia? ¿El manual tiene errores? ¿Cómo que no? El manual no está inspirado por Dios. ¿Y la Biblia? Vamos a dejar eso. Me van a matar. Entonces, hablemos de liderazgo. ¿Quieren? Comienzo. Liderazgo, anote. Liderazgo natural. Tocaremos primero el liderazgo natural. Ya hablo mucho, pastor. ¿Verdad que sí, pastor? Dígame que yo hablo mucho. Que sí, dijo el pastor. es que yo no puedo hablar de Biblia y dejarte interrogantes, dejarte dudas, no puedo hacerlo. Amén. Entonces, liderazgo natural. Ya te dije lo que opinan los psicólogos y sociólogos, ¿no? Entonces, anota esto. La personalidad del líder dice mucho de él. ¿Qué cosa? La personalidad del líder dice mucho de él. Punto y seguido. Ya puede ser un niño, joven o adulto el líder. Amén. Aparte, diferencia entre líder y jefe. ¿Saben cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? ¿Quién se la sabe la diferencia? Yo se la voy a decir. Diferencia entre líder y jefe. Aparte, líder es aquella persona que logra que los demás hagan lo que él les indica. Pero después de coma, queriendo hacerlo. Pero queriendo hacerlo. Segundo, después de punto y aparte. Número desconocido. Jefe es aquella persona que logra que sus subalternos, subráyeme subalternos, que sus subalternos hagan lo que él dijo. Pero no queriendo hacerlo. Entonces, amado, amada, ¿dónde está la diferencia entre el líder y el jefe? El jefe da orden, el líder sugiere. Un líder nunca dice vayan, el líder dice vamos. El jefe dice hagan, el líder dice hagamos. ¿Están ahí todavía? Estos temas meten a uno muchos problemas, al expositor muchos problemas. Yo he visto cómo se liderea acá en estas tierras tan bendecidas donde tú encuentras los dólares en la calle, barriendo y en los sacos de dólares que tú vas a decir. Que trae muchos problemas porque yo he visto cómo se es líder. Yo he visto cómo se es apóstol, cómo se es pastor en esta tierra. Aquí hay que darle muchas gracias a Dios y felicitar a los que permanecen en la fe. Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque aquí
Es raro el pastor que pastorea. Y esto me puede traer muchos problemas. Pero la Biblia que le estoy enseñando. Yo un día me encontré en la calle de mi pueblo y de mi barrio, de mi sector. Muy temprano en la mañana, era como las 7. Ya él está con el Señor, este pastor. Yo veo a este pastor, usted no sabe que es una pasola, pero en mi país hay una moto hecha para mujeres, exclusivo, llamada pasola. Es una moto chiquita, pequeña. Y yo veo a este pastor, llamado Domingo, que está en la gloria, un hombre muy de Dios. Lo veo tempranito, 7 de la mañana, cuando yo me iba para mi trabajo, doblando calle, interesando esquina, en esta pasola. Yo no sabía que era pastorear hasta esa mañana. Yo lo veo, lo saludo, Dios te bendiga, Pastor Domingo. Y le pregunto, ¿en qué tú andas a esta hora? Pregúntenme, que él me contestó, pregúntenme. Ando pastoreando. Ninguno me entendió. ¿Ando qué? ¿Cómo pastoreando? A esa hora, él estaba visitando la casa de cada hermano que no fue en el culto del domingo. ¿Cómo se llama eso? Pero díganmelo, olvídense que el pastor está ahí, el pastor no nos va a poner bravo. Pastoreando. El pastor Domingo, hablo del pastor Domingo, ¿no? Bueno, ¿sí o no? Sí. Del patrón. Y llegaba a la casa de las ovejas y él no se quedaba en la sala, él llegaba directamente a la cocina. Él no decía nada. Él miraba la estufa y abría la nevera y se iba. Ya pastoreó esa casa. Iba a otra, donde no fueron el domingo. Iba a la cocina, miraba la estufa, miraba la nevera. Pregúntame por qué. A ver si esa oveja no había ido a la iglesia porque tenía hambre. Si él observaba que la estufa estaba limpia, es porque no habían cocinado. Abría el refri y se veía que estaba vacía. No había comida en la casa. Entonces él iba y buscaba su minipan. Iba al supermercado y le hacía una compra y la llevaba a esa casa. ¿Cómo se llama eso? Pastorear. Le llevaba pasto a su vez. Hoy nosotros los líderes somos automáticos, todo lo hacemos acá. La iglesia tiene grupos y se pastorea a través de WhatsApp por grupos. Y hoy para ver a un pastor, para ver a un apóstol, hay que hacer cita. A mí me han llegado casos, no critico a nadie, Dios me libre, pero me han llegado casos de hijos de mujeres cristianas endemoniados. Y siempre que me llaman, yo les digo, ¿a qué iglesia pertenece? Me dan el nombre de la iglesia. Le digo, ¿tu pastor sabe esto? Sí. ¿Y por qué no te ayudó? Él me puso una cita y esa cita me cayó en 3 meses. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve bien? ¿Está bien? Por favor, díganme si o no. Ni ganas tienen que hablar ustedes. ¿Está bien hecho? No. Ok. 3 meses son 90 días. ¿Sí o no? Sí. En 90 días, cuando llegue la cita con el pastor de esa hermana, ¿dónde estará su hijo? Sepultado, el demonio lo va a matar. 90 días. Dirá usted, pero es que son demasiados miembros para un pastor. ¿Cómo yo empecé a hablar con ustedes hoy? ¿De qué capítulo? ¿Ve lo importante de que empecé con el número 11? Porque uno, dirigir, ¿cuántos son aquí? 300.
¿Tú crees que el pastor Moisés puede pastorear 300? Imposible. ¿Sabe qué dice el libro Leyes y Costumbres de la Tierra Santa? ¿Sabe qué dice del pastorado? Que un hombre, un solo pastor, no puede pastorear más de 40 ovejas. No puede. Búsquelo. Yo sé lo que estoy hablando. No es que les disparate. Una sola persona. Es por eso, y aunque Norteamérica es diferente a nuestros países, en una aula a un maestro no le pueden poner más de 40 estudiantes. ¿Hablo cierto? Y 40 es demasiado, 25 lo más que ponen. En mi país, de 40 no se pasa. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar control de tanta gente. Entonces, eso es lo que ha dado como resultado la formación de líderes. Es más fácil que ustedes estén al lado del pastor. No sé si ustedes sabían esto que les voy a decir. Todos los casos de la iglesia, escúcheme bien, no tienen por qué llegar a oídos del pastor. Es por eso que los pastores mueren jóvenes. Y hay una edad para ser pastor. No sé si ustedes lo sabían. Y cuando ese pastor pasa de esa edad, empieza el cáncer de colon. Empieza el cáncer de próstata. Empieza el cáncer de todo eso féfere del hombre. Y si es mujer, empieza el cáncer vaginal. ¿Saben por qué? Porque sobrepasó su límite. Pero hay pastores que yo creo que son Rambo, Arnold Schwarzenegger o Steven Seagal. Yo prediqué en Washington en la iglesia de una mujer con 92 años, pastora. Esta mujer merece estar en un asilo. Ya se pastoreando un altar. Pregúntenme por qué no lo hacen. ¿Por qué no? ¿Por qué ellos mueren en un altar, los pastores? Pregúntenmelo, por favor. Pregúntenmelo. ¿Por qué? Porque hay dos errores graves en la iglesia de este tiempo. Y con razón el pastor me dijo, usted habla mucho. Es que yo no puedo enseñar la Biblia así. Yo tengo que enseñar la Biblia. A eso fue mi invitado. Primer error. Y por eso es que no hay, mire, y Dios, estando en Vancouver, y vengo pronto a vivir a Vancouver, en mi fe, por fe, ayúdenme a ver. Es por eso que ustedes no ven, mire, murió Luis Palau, ¿no murió Luis Palau? Murió Gigi Habla, ¿no? Murió Katherine Kuhlman. Cuando murió Katherine Kuhlman, ¿qué mujer se levantó en lugar de Katherine Kuhlman? Díganme cuál. Deme el nombre. No lo busquen, ¿no? Murió Gigi Habla en Puerto Rico. ¿Quién se levantó en lugar de Gigi Habla? ¿Quién? No hay, ¿verdad? Murió quién? Luis Palau. Murió el hermano Pablo de Un Mensaje a la Conciencia. Y seguirán muriendo. Pero ustedes nunca van a ver, escúchenme, que va a levantarse una generación por esos hombres y mujeres que mueren. Pregúntenme otra vez por qué. ¿Por qué? Porque los líderes son egoístas. No pasan el manto profético. Estoy buscando problemas, ¿verdad? Y lo bueno es que no lo están transmitiendo. No pasan. Hay algo llamado manto profético. Anótelo ahí donde suene feo. Manto profético. ¿Se lo pruebo con la Biblia? ¿Lo que les estoy hablando? ¿Quieren que les dé cita bíblica? Sí. Ok. Elías, Primera Reyes 16. Elías es el profeta del momento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Hace que llueva fuego, cierre el cielo y viene la lluvia y tantas cosas. Pero síganme aquí. Elías tenía un siervo. ¿No tenía un siervo? Todo profeta tiene un siervo. Ok. El siervo de Elías solo anda con Elías, pero no aprende nada. Hasta Dios tiene que decirle a Elías. Cuando Elías dice, ya llévame, estoy cansado. Dios se va a llevar a Elías. Pero le dice días antes. Hay un hombre que trabaja de boyero, anda detrás
12 yuntas de bueyes. ¿Lo han leído ustedes? Ok. Vete, déjalo en tu lugar. Aquí conmigo. Aquí. Déjalo en qué? En tu lugar. Eso es bíblico, yo no me lo estoy inventando. Ok, segundo de Reyes 4 está eso. 2. Aquí. Dice, escuchen esto. Dice Elías, dura cosa pedido. ¿Tú estás loco? Que yo te dé mi manto. Aquí. Lo primero es el manto no era divino. El ministerio no es suyo ni mío. Eso le digo. Dice ya que yo te deje mi manto, mi doble porción. Que yo. No, acepta Elías. Aquí conmigo. Y dice Elías, ¿qué es lo que tú quieres? Que tú me dejes 2 veces lo que tú tienes. Sígame. Dice Elías. Porque cuando Eliseo le pide eso, ellos se encuentran en una ciudad llamada Gilgal. ¿Sabe usted qué significa Gilgal? Rodar. En mi lenguaje, de mi dominicano que soy, pasar vergüenza. Hay líderes que dicen, con mucho egoísmo, cuando tú te vas levantando al lado de ellos, ¿sabes qué te dicen? Es imposible que tú subas tan rápido. Yo tengo 40 años en este, mira, no tengo nada. ¿Cómo ya tú tienes un carro del año? Tú tienes que pasar por donde yo pasé, y eso es mentira. Así hablan los egoístas. Dios bendice como Él quiere a quien Él le da la gana, sin pasar por donde yo pasé. Usted no me entendió nada de lo que yo le digo. El liderazgo de hoy es egoísta. El 95% de líderes son egoístas. No pasan el mando. ¿De dónde salieron ellos? De Gilgal. ¿A qué puso Elías a Eliseo? Dígame en su lenguaje, dígalo. ¿A qué lo puso? A pasar el trabajo. ¿Tú quieres lo que yo tengo? Carga mi bulto. ¿Quién soy yo para que usted me cargue el bulto? Yo soy un mísero mortal. Que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, yo estuviese en la droga. Y hay gente que ellos creen que de verdad son importantes. Hay gente que cree que de verdad todo se mueve porque yo estoy aquí en el Shaddai. Mentira del diablo. Yo me voy el lunes y yo dejaré aquel Espíritu Santo que encontré cuando vine. Es el Espíritu Santo que hace la cosa. Esto no se puede decir en una transmisión, me dan un tiro por la cámara. Pero le voy a decir algo. Lo llevó a rodar. Ven a pasar vergüenza como yo pasé. Ven a pasar hambre, a dormir en el piso como yo dormí. De ahí se lo llevó, ¿sabe a dónde? Ay. Se lo voy a dejar tarea. Estudielo. A 4 sitios lo llevó. ¿Sabe hasta dónde lo llevó? Al Jordán. ¿Sabe por qué lo llevó al Jordán? Pregúntale por qué lo llevó al Jordán. Le dijo, porque Jordán significa muerte. Le dijo, tú tienes que morir para tú tener lo que yo tengo. Oye, eso, qué egoísta Elías. Tanta cosa. ¿Ok? Eliseo pasó las 4 pruebas. Y una 5ª prueba que pasó Eliseo, la que, oye, esto fue un infierno. Los hijos de los profetas. A cada rato lo burlaban, usaban bullying. Calvo, tú eres barrigón, tú eres chiquito, y lo burlaban. Pero cuando tú andas detrás de una bendición, nadie te lo va a detener. Y ya para no cansarte con eso, Elías le prometió el manto. ¿Lo prometió? Por favor, ¿lo prometió? ¿Cómo que no lo prometió? Y no lo puso a pasar trabajo, a coger lucha. ¿Se lo prometió, sí o no? Pero escucha ahorita. Viene. ¿En qué se fue Elías al cielo? Antes de seguir. ¿En qué se fue? Elías al cielo. ¿En qué se fue Elías? Eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Eso es mentira. Por eso fue que le hice la pregunta. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Búsquelo y démelo. Le regalo $100 que el pastor me va a prestar. Eso no está en la Biblia, hermano. Miren, no digan eso jamás, hermano. Búsquenlo.
Elías no se fue en un carro de fuego, hermano. Búsquelo y léalo. Búsquelo. Tiene una Biblia más. Dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le dio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Pero lea lo anterior, hermano. Y aconteció que, yendo ellos de hablar, Ahí sí. Lea. Póngale el pie. Y lea. y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Oh, fue un carro de fuego que subió. No, en un torbellino. Ah. Tienen que saber lo que dice. Como que no les gustó eso. Miren, no se lleven de lo que ustedes escuchan a otros. Ustedes tienen una Biblia. ¿Habían escuchado ustedes que Elías subió un carro de fuego? Sí, díganlo que sí. Pero dice ahí que fue un carro de fuego. ¿Qué Dios hizo con el carro de fuego? Como eran dos hombres de fuego, ¿los separó con qué? Con fuego. Cuando viene el carro de fuego, Eliseo se apartó de Elías para que no lo mate el fuego. Y ahí viene el torbellino, un remolino, un tornado, y subió Elías. Pero si la hermana sigue leyendo, se va a caer al suelo, con lo que hizo Elías con el manto. Y Elías está entrando al cielo, hermano. Oigan esto, hermano. Y Elías está entrando al cielo, y ahí está lo que usted leyó al principio. Eliseo ve que Elías ya está entrando al cielo, ya Pedro le abrió la puerta. Y dice, es verdad que él no me va a dejar el manto. Y voció, Padre mío, y agregó, carro de Israel, agréguelo, y su gente de a caballo. Entonces a Elías se le cayó el manto. Y yo digo, no te la Biblia, yo digo que un ángel le dio por la mano. Suéltalo, que no es tuyo. Lo prometiste. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Eliseo tomó el manto, y ahí fue lo que vio la sierva. Lo dobló, igual que Elías, tocó el agua del Jordán, se abrió, cruzó. Ok. Elías hace 7 grandes milagros. Eliseo hizo 14. ¿Cómo yo lo sé? Pregúntame. 2 por 7. ¿Qué pidió Eliseo? ¿Cuál es el doble de 7? ¿De qué voy a estudiar la Biblia? Ok. Yo tengo loco. Ahorita Eliseo está viejo, está enfermo, ¿verdad? Pero Eliseo tiene un siervo, ¿cómo se llama? Giesi. Giesi vende su bendición por manto y oro con el general. ¿Nada más? ¿Sí o no? Pero Eliseo tiene ¿cuántas porciones? 2. ¿A quién Eliseo tenía que dejarle la triple porción? O la cuádruple porción. ¿A quién? Pero Giesi anduvo como un hombre de Dios, pero nunca aprendió. Nunca. Escuchen a Rita. Muere Eliseo. No lo entierran. A Eliseo no lo sepultaron. Su cuerpo lo ponen sobre una roca dentro de una cueva. Dejan la cueva abierta. Ya los huesos de Eliseo están blancos, han pasado 30, 40, 50, 100 años. Pero en esa tumba abierta, en esa cueva, yacen los huesos blancos del hombre de la doble porción. Se arma una guerra, matan a un joven a espada. En la guerra nadie se detiene a enterrar a nadie. Y 2 jóvenes soldados, uno lo agarra por la mano al herido, al muerto, otro por los pies, y lo tiran en la cueva donde estaba Eliseo. Y cuando esos huesos, o sea, el cuerpo muerto del joven tocó los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Resucitó el soldado muerto, llevándose la cuádruple porción del espíritu que tenía Moisés, que tenía Eliseo. Anota esto y pon arriba su posición.
¿Por qué pongo suposición? Porque es lo que se supone